Hoy vamos a meternos de lleno en un cuerpo de pensamiento fascinante, con más de 130 años de historia, la doctrina social de la Iglesia. Es, en esencia, una reflexión profundísima sobre la justicia, la economía y los derechos humanos, que ha intentado dar respuesta a los grandes desafíos de cada momento histórico. Y claro, aquí surge la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. ¿Qué tiene que decirnos todo esto hoy? ¿De verdad una tradición tan antigua puede servir de brújula para navegar por la complejidad del siglo XXI? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a intentar desentrañar. A ver, es fácil caer en la idea de que esta doctrina es como un museo, ¿no? Lleno de ideas antiguas y un poco polvorientas. Pero nada más lejos de la realidad. No es un recetario con soluciones técnicas para todo, sino un conjunto de principios morales, vivo, dinámico, que busca aplicar valores de siempre a los problemas de ahora, desde la inteligencia artificial hasta la crisis climática. Para entender de dónde sale todo esto, tenemos que rebobinar bastante. El origen de todo está en una de las transformaciones más brutales de la historia, la revolución industrial, y con ella el nacimiento de lo que se llamó la cuestión social. Esta línea de tiempo que vemos nos va a servir de mapa. Cada uno de estos documentos es una respuesta a los signos de los tiempos de su momento, un intento de arrojar luz sobre una nueva crisis. Y nuestro viaje, como ven, empieza en 1891. Pensemos por un momento en el contexto. Era terrible. La revolución industrial había creado una nueva clase social, el proletariado, y sus condiciones de vida eran inhumanas. Hablamos de jornadas de 14 horas, salarios de miseria con los que era imposible vivir, y el trabajo infantil como algo completamente normalizado. En ese momento, el mundo parecía ofrecer solo dos salidas, y las dos eran extremas. Por un lado, un capitalismo salvaje, sin ningún tipo de reglas, que consideraba al trabajador una simple mercancía. Por el otro, el socialismo revolucionario, que apostaba por la lucha de clases y por eliminar la propiedad privada. Fue entonces cuando la encíclica Rerum Novarum, en 1891, rechazó ambos caminos y propuso una especie de tercera vía. Y sus propuestas, para la época, fueron una auténtica bomba. Exigía, por ejemplo, un salario justo que permitiera mantener a una familia. Defendía el derecho a la propiedad privada, sí, pero con una función social, es decir, recordando que los bienes tienen un destino universal. Y, muy importante, apoyó el derecho de los trabajadores a crear sindicatos para defenderse. Pero claro, el mundo siguió girando y los problemas se hicieron cada vez más grandes. Así que la doctrina social tuvo que ampliar el foco. Pasamos de la crisis en la fábrica a las tensiones entre los países. En 1931, en plena Gran Depresión y con el auge de los totalitarismos, la encíclica Quadragesimo Año formuló un principio que es absolutamente clave: la subsidiariedad. La idea, en el fondo, es bastante sencilla, pero muy potente. Las decisiones deben tomarse siempre en el nivel más cercano y local posible. Funciona, por así decirlo, de abajo hacia arriba. Primero, que actúen las familias, los barrios, las comunidades locales. El Estado o las estructuras más grandes solo deben intervenir cuando sea necesario, para ayudar, para apoyar, pero nunca para suplantar o absorber. Es una forma de proteger la iniciativa de la gente frente a un Estado que tiende a controlarlo todo. Saltamos en el tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el tablero de juego cambia por completo. El mundo vive con la amenaza nuclear de la Guerra Fría pendiendo sobre su cabeza y la distancia entre países ricos y pobres es cada vez más un abismo. La cuestión social ya no era local, era planetaria. Y es aquí donde llega una de las ideas más luminosas de toda esta tradición. En 1967, el Papa Pablo VI afirmó algo que resonó en todo el mundo. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mientras existan desigualdades tan brutales entre pueblos, no habrá una paz verdadera y duradera. La auténtica paz necesita justicia. Ahora bien, ¿de qué tipo de desarrollo estamos hablando? La doctrina hace una distinción muy clara. Por un lado está la visión del tener más, que se centra únicamente en el crecimiento económico, y por otro una visión mucho más amplia, la del desarrollo humano integral, que busca el ser más, el desarrollo de todas las dimensiones de la persona, la material sí, pero también la cultural y la espiritual, y para todos los pueblos de la tierra. Y con esto aterrizamos de lleno en el siglo XXI, con desafíos completamente nuevos que, lógicamente, exigen una reflexión también nueva, y ha sido el Papa Francisco quien ha puesto al día esta tradición para responder a las crisis más urgentes de nuestro tiempo. En su encíclica, Laudato Si, se enfrenta a la crisis ecológica, y su idea central es potentísima, la ecología integral. Lo que viene a decir es que la crisis del medio ambiente y la crisis social no son dos problemas separados, sino que son las dos caras de la misma moneda.
Es imposible solucionar una sin atender a la otra. Y más recientemente, con la encíclica Fratelli Tutti, escrita en plena pandemia, la respuesta a un mundo lleno de muros, de polarización, es la amistad social. Es una crítica muy dura al individualismo y a los populismos que enfrentan a la gente, y a la vez es una llamada a construir una política basada en el encuentro, en el diálogo. Bueno, después de todo este recorrido histórico, podemos intentar destilarlo todo en 4 principios fundamentales, 4 ideas que han sido como el hilo conductor a lo largo de todas estas décadas. Son los pilares sobre los que se sostiene todo este edificio. El primero, el más importante, el cimiento de todo, es la dignidad humana. Cada persona, sin ninguna excepción por el mero hecho de existir, tiene un valor infinito, inalienable. Este es el punto de partida que no se puede negociar. Cualquier sistema social, económico o político se debe juzgar por esto, si respeta o atenta contra esta dignidad. El segundo pilar es el bien común. ¿Cuál es el objetivo de una sociedad? Pues crear el conjunto de condiciones sociales, culturales, económicas, que permitan que todas las personas puedan alcanzar su plenitud. Y ojo, no es el bien de la mayoría a costa de una minoría, es el bien de todos y de cada uno. El tercero ya lo hemos visto, la subsidiariedad. Es la clave para que una sociedad esté sana y la gente participe. Recordémoslo, que los problemas se intenten resolver en el nivel más cercano posible, empezando por la familia, por las comunidades locales, y que las estructuras más grandes estén para ayudar, no para anular. Y por último, la solidaridad. Y mucho cuidado aquí, porque esto no es un sentimiento vago de compasión, no es sentir pena, se define como la determinación firme y constante de comprometerse por el bien de los demás. Es reconocer que estamos todos en el mismo barco y que somos, de verdad, responsables los unos de los otros. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Pues este recorrido no acaba en un simple análisis teórico, acaba en una invitación a la acción, a mirar hacia el futuro. Y quizá aquí esté el punto más importante. El objetivo final no es diseñar el sistema político o económico perfecto, como si fuera una fórmula matemática. El horizonte es mucho más profundo. Se trata de construir lo que se ha llamado una civilización del amor. Un desafío universal para construir entre todos un mundo más justo, más fraterno, más humano, con nuestras acciones de cada día. Y así, todo este análisis termina con una pregunta abierta, una pregunta para la reflexión personal. En un mundo que tantas veces prefiere levantar muros, ¿qué pequeño o gran puente, un puente de diálogo, de justicia, de solidaridad, se puede empezar a construir en el propio entorno, en la propia comunidad? Ahí queda la cuestión.